Hola, mi nombre es Santa Paola Tavera, soy estudiante de Gestión Empresarial de las Unidades Tecnológicas de Santander y actualmente estoy cursando quinto semestre. Hola, mi nombre es Maribel Tavera, soy estudiante de gestión empresarial en las unidades tecnológicas de Santander. Actualmente me encuentro cursando quinto semestre y hoy les vamos a hablar en el video sobre los delitos contra la administración pública. Así que no se pierdan este video, acompáñennos. Hola a todos y a todas, bienvenidos y por supuesto bienvenidas a este nuevo video donde hablaremos sobre los delitos de la administración pública, delitos que se caracterizan por las malas conductas que llevan al deterioro del patrimonio del Estado, delitos como el peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros muchos más delitos que nos afectan a nosotros los ciudadanos. Por eso hoy te queremos hablar de dos delitos en específico donde les explicaremos más a fondo sobre estos delitos implicados que se han visto envueltos en ellos y muchos más detalles que veremos a continuación. Acompáñanos. Y es que la corrupción sigue siendo hoy uno de los principales problemas del Estado del Derecho en pleno siglo XXI, señores y señores. Su incidencia reduce la eficacia de la inversión, aumenta el valor de los bienes y servicios, reduce la competitividad de las empresas, vulnera la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y sobre todo condena a la miseria a quienes deben ser destinatarios de las políticas públicas. Y vamos a detallarles y a explicarles sobre el delito de enriquecimiento ilícito. Bueno, esto hace referencia al servidor público o a la persona que haya desempeñado funciones públicas y que durante su vinculación con la administración o dentro de los 5 años posteriores a su desvinculación haya adquirido un incremento del patrimonio injustificado, incurrirá de 9 a 15 años siempre y cuando no se le haya otorgado otro delito. Y bueno, esta multa equivale al doble del valor del enriquecimiento siempre y cuando este valor de enriquecimiento no supere los 50.000 salarios mínimos legales vigentes. Además, quien incurra en este delito tendrá la inhabilitación de ejercer el derecho a las funciones públicas de 96 a 186 meses. Bueno, y así es, ahora te voy a explicar sobre la ley del enriquecimiento ilícito. La finalidad de esta ley es prevenir y sancionar el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. Todo esto se realiza con el propósito de ejercer del ejercicio honrado de la función pública. Y bueno, ahora te voy a contar y te voy a dar una breve descripción sobre las personas o sobre los funcionarios públicos. ¿Quiénes son o quiénes se consideran funcionarios públicos? Bueno, pues acá tengo un artículo que dice que para los efectos de esta ley se consideran servidores públicos a las personas que presten servicios a la administración pública o a nombre y por cuenta de esta, como parte de su organización. Además, son personas con entera independencia del carácter ya sea imperativo, representante, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. Pero mucha atención a esto porque dice que también son funcionarios públicos las personas que en interés o por nombramiento del Estado
sus instituciones y empresas desempeñen funciones en actividades y compañías que correspondan a la actividad de derecho privado de la administración. Entonces, para esas personas se les hacen las denominaciones de servidor público, funcionario público, empleado público y todas las demás denominaciones similares. Bueno, y en el artículo 4 nos habla o nos dice que en ningún caso se puede detener por el simple aumento de los patrimonios y de los bienes que hayan sido oportunamente declarados. Además, tampoco es enriquecimiento ilícito la mejora de los bienes ya mencionados que han sido declarados e inscritos, ya sea por la incorporación del esfuerzo y el trabajo del propietario de sus rentas y productos conocidos, es decir, que debe, antes de entrar a desempeñar un cargo público, debe declarar sus bienes y sus patrimonios. Asimismo, cuando termina su función pública, nuevamente debe declarar sus bienes y su patrimonio. Entonces, todos los miembros de los supremos poderes están obligados a declarar sus bienes, menos o a excepción del poder legislativo. Esto es muy importante tener en cuenta. Además, es la ley quien se encarga de establecer los métodos, las condiciones y los procedimientos que garanticen el pleno ejercicio de las funciones públicas y la responsabilidad que la Constitución le confiere a la Asamblea Legislativa y a los diputados. La Contraloría General de la República determinará por vía de reglamento cuáles rentas y derechos del servidor público deberán necesariamente ser incluidos en las fórmulas de declaración de bienes. El servidor declarante deberá indicar los bienes, rentas y derechos que constituyen su patrimonio, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero, en forma clara, precisa y detallada. Para determinar la existencia del enriquecimiento ilícito de un servidor público, se considera, entre otros factores, los siguientes: a. sus recursos personales; b. la cuantía de los bienes con que ha incrementado su patrimonio, esto en relación con el importe de sus ingresos y con el de sus gastos ordinarios, todo esto de acuerdo con el estilo de vida que lleva; c. la ejecución de actos o procedimientos que pudieran considerarse irregulares dentro de las funciones del cargo que desempeña; d. el monto de sus bienes al momento de la investigación en relación con los manifestados en la declaración de bienes señalada en la presente ley, o sea, cuando el funcionario debe ir y debe pasar el reporte o debe pasar la declaración de sus bienes, y si tiene un aumento, como lo decía anteriormente, injustificable, eso puede ser una causa para determinar si se está enriqueciendo ilegalmente. Bueno, entonces dice que todo servidor público a declarar sus bienes deberá hacerlo ante la Contraloría General de la República dentro de los 20 días siguientes a que se una al cargo. Para efectos de actualización del registro, también deberá presentar en la segunda quincena del mes una declaración anual en la fórmula correspondiente, en la que deben constar los bienes adquiridos durante su periodo, así como las mejoras de los bienes ya declarados y las variaciones que hubiere tenido en su patrimonio, consignando el origen de los recursos y su monto. Antes de iniciar con lo que queremos decirles y narrarles en este texto, quiero definirles una palabra que quizás muchos de ustedes no conozcan.
es la palabra auge, que significa crecimiento o desarrollo notable y progresivo de algo, en especial de un proceso o una actividad. Ahora sí, comenzamos. El inusitado auge de la corrupción en Colombia durante los últimos años se explica en alguna medida por ser una sociedad en transición, fuertemente impactada por los acelerados procesos de modernización económica y social. La precariedad del Estado, la debilidad institucional y el auge del narcotráfico se coluden para configurar el complejo paisaje actual. La sociedad colombiana no ha logrado construir claras fronteras entre lo público y lo privado, ni mucho menos ha logrado desarrollar una ética de lo público. Desde sus orígenes, el Estado colombiano fue privatizado al ser colocado al servicio de los intereses particulares de una élite. Esa élite que hoy en día tiene todo el patrimonio de nuestro país, el patrimonio que debería ser repartido a los ciudadanos, repartido al pueblo, hoy pertenece a unos pocos. Escuchemos esta noticia, por favor. Entre 4 y 6 millones de dólares fueron aportados por las organizaciones del narcotráfico a la campaña electoral del presidente Ernesto Samper. El presidente fue juzgado por estos hechos y absuelto por el Congreso. En contraste, el gerente y exministro de Defensa, el director administrativo y el tesorero de la campaña están detenidos y procesados por enriquecimiento ilícito, señores y señoras. Este último acaba de ser condenado a 5 años de prisión. Nueve congresistas están detenidos por los delitos de enriquecimiento ilícito y nexos con el narcotráfico. Muchos más están siendo investigados por la misma causa. Las cabezas de los organismos de control se encuentran sub judice. Procurador y viceprocurador de la Nación están detenidos. El primero por enriquecimiento ilícito y 2 delitos más. El segundo por falsedad procesal. El Contralor General de la República está siendo investigado por la Fiscalía por posible enriquecimiento ilícito. Fiscalía logra condena contra el empresario Andrés Salazar Ferro por caso Odebrecht. Ante los elementos de prueba presentados por la Fiscalía General de la Nación y la aceptación voluntaria de cargos, un juez penal de circuito de Bogotá condenó a 4 años de prisión al empresario Andrés Salazar Ferro y lo declaró responsable del delito de enriquecimiento ilícito de particulares. La investigación da cuenta de que hoy el sentenciado, como representante del Grupo Mundial de Ingenieros SAS, que hacía parte del consorcio Ruta del Sol 2, recibió y le entregó a Federico Gaviria Velázquez una importante suma de dinero por intervenir en la adjudicación del proyecto vial Ocaña, en norte de Santander, en Gamarra, Cesar. En ese sentido, queda demostrado que el señor Salazar Ferro obtuvo un incremento patrimonial a favor de terceros. Esta persona deberá cumplir la condena en el centro carcelario. La decisión es de primera instancia y contra la misma proceden los recursos de la ley. Esta información se publicó el viernes 25 de marzo de 2022, por lo que podemos ver que es una noticia muy reciente. Sí, el delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 45 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública establece una pena de prisión para aquella persona que aproveche de manera ilegítima o de manera ilegal el cargo que ejerce dentro de la función pública, precisamente para de alguna forma acrecentar su patrimonio. Ese acrecentamiento de patrimonio puede ser de muchas maneras, puede ser adquiriendo bienes, cancelando deudas, cancelando obligaciones, etc. Esa es una circunstancia particular del enriquecimiento ilícito. Es beneficiarse de alguna forma de manera ilegal
recibiendo una prestación que puede ser económica en bienes o incluso en cancelación de garantías, pero aprovechando de manera directa el ejercicio o el cargo en la función pública. Hola, a mí me correspondió hablar sobre el tráfico de influencias. Pues esto es lo que hace referencia a la conducta de un servidor público sobre el cual pone en circulación o hace valer las relaciones de amistad o intereses surgidas a partir de la importancia pues, del cargo desempeñado, con el propósito de obtener como favores personales o por parte de otro servidor que decida como un asunto de su interés. Bueno, pues ahora bien, este delito también tiene una modalidad ejecutada por particulares dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Bueno, Mariel, entonces cuéntenos un poco más a fondo, un poco más de detalles sobre este tema, como lo es el tráfico de influencias. Es claro que sí. Resulta que el tráfico de influencias, pues de igual manera, no se debe perder de vista que la administración pública debe tener como un fundamento la satisfacción del interés general y no la complacencia de intereses personales del servidor público o de sus familiares. Bueno, pues no obstante, es un comportamiento unisubjetivo y de esta forma se reprocha únicamente la conducta como de quien ejerce u utiliza la influencia que posee y no así pues a quien la sufre. Se analiza lo que se ha expuesto como por la jurisprudencia a honor pues de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, se trata de un delito pluripersonal por requerir la concurrencia de dos servidores públicos y monosubjetivo por sus voluntades. Bueno, pues la tipificación del tráfico de influencias tiene como propósito evitar que intereses ajenos, pues al bien servicio, al bien común, prevalezcan como en la actividad de la administración, garantizando que las funciones de los agentes del Estado realicen con estrictos sometimientos a la Constitución y a la ley, así como la orientación de cumplir y promover los fines de las autoridades. Bueno, pues el tráfico de influencias como especie de conductas reputadas por el legislador como lesivas del bien jurídico de la administración pública se encamina a conjuntar la posibilidad de que los intereses personales e individuales de los servidores públicos se coloquen por encima del interés general que orienta la función pública. Bueno, pues otra cosa es que este tipo penal posee como una característica especial, como lo es necesaria la presencia de otras personas, pues con cualificación especial, digamos otro servidor público, destinatario de la conducta preponderadamente ejercida pues por el influenciador, en tanto que se tiene intereses en un asunto que debe conocer el servidor público. Pues digamos algunos casos y ejemplos digamos de tráfico de influencias pueden llegar a ser como por lo menos cuando se está adelantando un proceso de licitación y el servidor público encargado de la evaluación económica y técnica acepta un favorecimiento de un particular. Digamos que puede ser producto de sus influencias a cambio de un concepto contrario a la realidad de las propuestas y pues que aquí respondería pues en calidad de cómplice. Otra sería que por lo menos un servidor público que está siendo investigado disciplinariamente ofrece a otro semejante o da a cambio algún beneficio o lucro. Así es. Claro que sí. Bueno, pues en razón de la importancia de su cargo para desviar como el curso de la investigación o la decisión del juzgador, pues en este caso tendría como la calidad del autor. Podríamos también decir como que solicitar la ayuda de un conocido que se desempeñe como funcionario público para que éste elimine una multa o comparendo que se haya realizado antes
pues por parte de las autoridades de tránsito. También pertenece a uno de los pertenece a uno de los toca recortarlo. ¿Finaliza dónde está parado? La Procuraduría investigará a Andrés Mallorquín por supuesto tráfico de influencias. El Ministerio Público determinará si el exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia otorgó de manera irregular millonarios contratos a su esposa Karen Baquiro. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia, Andrés Mallorquín Bocanegra, por posible tráfico de influencias al otorgar contratos por altas sumas de dinero a su esposa Karen Baquiro. El exfuncionario y su esposa están en el ojo del huracán por la firma de al menos 24 contratos cuya suma supera los 12.000 millones de pesos. Lo que busca el Ministerio Público con esta decisión es determinar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, así como concluir si se constituyen o no en faltas disciplinarias. Esta investigación también busca establecer las normas que habría violado Marroquín, al parecer por favorecer a su esposa. Con esta investigación disciplinaria, el órgano de control establecerá si Mallorquín Bocanegra habría incurrido en tráfico de influencias, violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades o conflictos de intereses, por haber otorgado a Karen Baquiro, su esposa, millonarios contratos en varias entidades del Estado. Asimismo, el Ministerio Público explicó por qué por ahora no pueden abrir una investigación disciplinaria contra Karen Baquiro, por no ser sujeto disciplinable. Aún así, la Procuraduría sostuvo que si dentro de la investigación contra Andrés Mallorquín se encuentra que Baquiro asumió funciones públicas, la entidad procederá con su vinculación formal a la investigación. En entrevistas, el matrimonio pidió perdón tanto al presidente Iván Duque como a la jefa del gabinete, María Paula Correa, pues esta última dijo hace unos días que ni siquiera sabía que Baquiro también trabajaba en contratación pública y que tenía contratos con este gobierno. Sin embargo, ambos se mantuvieron en la idea de que no cometieron irregularidades. Mallorquín aseveró que si bien cree que no cometió ninguna ilegalidad contractual, pide disculpas públicas por meter en un embrollo de este calibre al primer mandatario y a Correa. También lo hizo con el alcalde de Cartagena, William Dow, pues aunque manifestó que no recuerda haber enviado mensajes de WhatsApp al alcalde para recomendar el trabajo de su esposa, prefirió dejar por sentadas sus excusas si sobrepasó límites.